Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a desarrollar nuestra primera clase que corresponde al curso de Comunicación 3, pero en la parte de comprensión de lectura. Nuestra primera sesión nos habla sobre la mecánica de la lectura. Vamos a aperturar este podcast con los métodos de lectura. Aquí, por favor, te voy a pedir que trates de recordar, que retrocedas en el tiempo cuando estabas en inicial o en primer grado y recuerdes un poco cómo fue el proceso de adquisición del aprendizaje de la lectura. Vamos a desarrollar aquí los métodos de lectura, o sea, cómo aprendimos a leer. El primer método es el método alfabético y como su nombre lo indica, este método va de la letra a la palabra, haciendo énfasis en el nombre de la letra. Es decir, aprendemos las letras por su nombre, B, F, Z, T, etc. La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. Cuando se conocen las letras, estas se van a ir combinando y posteriormente formaremos grupos de letras con o sin sentido de palabras. Por ejemplo, si en nosotros imperara este tipo de método de lectura y si quisiéramos leer la palabra mesa, la leeríamos de la siguiente forma: M-E-S-A, porque no olvidemos que con el método alfabético se parte con el conocimiento y el reconocer las letras. Aún no estamos formando sílabas, solamente conocemos las letras. El segundo método es el método fonético. ¿Qué se trabaja en el método fonético? Por ejemplo, aquí se va a partir con la unidad mínima de aprendizaje que es el fonema. Entendamos como fonema sonido. Como ya hemos aprendido el nombre de las letras y sabemos diferenciar vocales de consonantes, entonces vamos a aprender las vocales y consonantes por medio de imágenes. Es por eso que a veces cuando éramos pequeñitos nos decían M de mamá, P de papá, S de sapo, etc. O sea, nuestro reconocimiento de la letra se ve afianzado gracias a una imagen que puede ser de un objeto o una palabra. Una vez que ya tenemos por separado e identificado vocales y consonantes, estas se van combinando, porque sabemos que las vocales son sonoras y gracias a las vocales, las consonantes pueden tener sonido. Porque, por ejemplo, ¿cómo suena la M? Desde el punto de vista alfabético, M es M, pero ahí no hay una reproducción sonora, no hay un fonema. Entonces, ¿cuál es el sonido de la M? Pero yo no puedo formar una palabra con Entonces, a ese sonido que posee la consonante M le añado una A para formar las famosas sílabas. Ma, me, mi, mo, mu, por ejemplo. Entonces, podemos decir que aplicando el método fonético da pie al tercer método que es el silábico. Aquí se parte de la sílaba, que como ya hemos mencionado y sabemos, está constituida por una vocal y una consonante. Primero hemos aprendido las vocales y por medio de ellas sabemos que combinando estas con consonantes formamos sílabas, mame, mi, mo, mu, o incluso la parte inversa de estas sílabas. Y posteriormente con el manejo de estas podemos ir construyendo palabras, pero ya reconociendo cuántas sílabas conforman una determinada palabra. Recuerda una vez más, mesa, ¿cuántas sílabas tiene? 2. ¿Y cómo las identificabas? Por medio de las famosas palmadas, ¿cierto? Este método silábico, que es el tercero, de alguna u otra forma da origen al método global. El método global trabaja con palabras y frases
que posteriormente estas se van a ir descomponiendo. Pero lo más importante de este método global es el sincretismo del lenguaje y la información pictográfica. O sea, el niño aprende a leer por medio de imágenes y estas imágenes hacen que tenga un conocimiento de la realidad, pero él desconoce por completo qué son vocales y qué son consonantes. Ejemplo, una familia sale a pasear. Pasan por una pollería, digamos la pollería, no sé, Rockies. En la infraestructura dice pollería Rockies. Y el niño le provoca comer justamente un pollo a la brasa. Pero el niño no sabe leer, él no puede identificar que ahí dice pollería Rockies. Él simplemente ve el dibujo del pollito que es amarillo y automáticamente él lo asocia y dice, mamá, papá, llévenme a la pollería. Él ha leído, no, él ha interpretado una información pictográfica. Es así, por ejemplo, que existen textos donde se suprimen las palabras y en su lugar colocamos imágenes. En un cuento, la bruja, por ejemplo, colocamos la palabra la, pero en lugar de la palabra bruja colocamos una imagen y el niño va a identificar, va a reconocer la imagen y va a poder leer la palabra. Y posteriormente ya se le conocería, ya al niño se le indicaría cuál ha sido la formación de sílabas para la creación de esta palabra. El último método es el método ecléctico, que es la combinación de todos los métodos antes mencionados: alfabético, fonético, silábico y global. Muy a pesar del método que hayan aplicado al momento de enseñarnos, ¿cómo se resume esto? ¿Cómo aprendí a leer? Básicamente mirando las letras y pronunciando su sonido. Y esto se tradujo en la fórmula: leer, pronunciar, oír y entender. ¿Por qué? Porque nos estamparon ese hábito, esa fórmula: leer, pronunciar, oír y entender. Pero ¿qué pasaba? Había situaciones en las cuales no podíamos entender si no escuchábamos lo que pronunciábamos. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio, tú leías prácticamente silabeando. Y si silabeabas, significaba que estabas pronunciando la sílaba, o sea, estabas escuchando lo que tú leías. Pero luego quizás llegó un momento en que la maestra, el profesor te dijo, muy bien chicos, ya saben leer, ahora quiero que lo sigan haciendo, pero calladitos, no quiero que lean en voz alta. Háganlo para ustedes mismos, lean en silencio. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Entramos en una especie de shock. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a escuchar lo que leíamos y el poder escuchar hacía que de alguna u otra forma nos sintiéramos seguros de lo que estábamos leyendo y a su vez eso reafirmaba la parte de nuestra comprensión. Nos suprimieron la voz y continuamos pronunciando internamente. Esa pronunciación interior obligó al oído interno a seguir conectando, a que siga interviniendo. Y así continuamos hasta la fecha leyendo y nos apoyamos con la pronunciación, que de alguna u otra forma es un obstáculo para poder llegar a la auténtica lectura veloz. En esta parte vamos a hacer un pequeño alto para luego continuar con los factores mecánicos. ¿Sí? Nos escuchamos en el segundo podcast, chicos. Gracias.